Bueno, seguimos en un nuevo bloque en el programa Conciencia Saludable acá en Radio Trend Topic y tengo el placer, el gusto de presentarles y de entrevistar a Irene Weiss, que es una científica e investigadora argentina, miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente y de la Red Argentina de Periodismo Científico. Irene, voy a leerla, me voy a tomar un minuto porque es importante conocerla. Es licenciada en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y especializada también, hizo una especialización superior en Ecología en la Universidad Estatal de Oregon y luego hizo un posgrado internacional de la Organización de los Estados Americanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Irene, ¿cómo estás? Gracias, Víctor, gracias por la presentación. No hace falta. Mira, últimamente me dedico a la comunicación de la ciencia porque me jubilé a los 60, voy a cumplir 65, aunque por ahí no parezco, pero los tengo. Y me quedé con las cátedras de la universidad, pero de las carreras que no tienen en general temas ambientales en su formación, o sea, los posgrados como Derecho, Económicas, ¿viste? Así que para mí es un desafío porque hay mucha gente de mi generación o de la generación de mis padres, todavía que estén vivos, que no tuvieron nada de esto en ninguna formación de su escolaridad o de las carreras que hayan estudiado después, o de la ocupación que hayan tenido. Entonces, porque ahora los pibes jóvenes están mucho más formados en este tema. Bueno, Irene, yo comenzaba mi editorial del programa con la mención del día viernes, que es el Día Mundial de la Tierra, y quería justamente hablar de una especialista como vos, que sos una especialista en el ambiente que nos rodea, y bueno, ¿cómo ves hoy que estamos parados en el mundo en cuanto a concientización del cuidado del ambiente, en cuanto a prácticas para mejorar el uso de, bueno, contaminantes que afectan tanto a la tierra como al aire, en fin, panorama general que ves hoy? Bueno, mira, por un lado, a ver, desde el punto de vista de la conciencia ambiental estamos mucho mejor que cuando yo empecé hace más de 40 años, porque a mí siempre me interesaron los problemas ambientales desde que era adolescente, hace 50 y pico, qué sé yo. Pero la verdad que estamos peor en cuanto a la situación ambiental, porque no se hizo mucho de lo que se aconsejaba hacer y que se sigue aconsejando hacer, porque se habla mucho, pero se hace poco, hay muchos intereses que se tocan a veces cuando hay que modificar algo, algún modelo de producción insustentable. Entonces a mí me preocupa, no por mí, porque yo no voy a ver lo que llegue a pasar dentro de 40 años o 50, porque no voy a estar, pero me preocupa por mis hijos, por mis nietos. Vos tenés un nene chiquito, o sea, uno se preocupa por las futuras generaciones. También me preocupo por mis alumnos, que son jóvenes, sobre todo los de grado, ¿no? Los que están cursando la primera parte de la universidad, que la mayoría son todos activistas, y están muy enojados, porque nuestra generación, la verdad, y no me incluyo, porque yo hace tiempo que vengo hablando de estos temas, lo que pasa es que a los ecólogos investigadores o que nos dedicábamos a la gestión no nos daban bolilla. Entonces yo hice todo lo que estuvo a mi parte para que me escucharan. Lo que pasa que en general, viste que te ponen en la misma bolsa que la gente ecologista que hace, no sé, determinadas manifestaciones, no sé, viste, medio fuertes, Sí. y te llaman, yo me ligué que me llamaran ambientalista bobo, y es boba, y eso no lo voy a soportar porque yo tengo más de 10 años de carrera universitaria, viste, tengo la carrera de grado más los 2 posgrados afuera y dediqué mi vida a esto. Entonces me da mucha rabia que ahora que se está viendo cuáles son los problemas, no te escuchen. Bueno, ahora un poco, Ahora, ahora me escuchan un poco más, pero hace unos años atrás no. ahora, ¿tomamos conciencia realmente como sociedad que tenemos estos problemas que impactan o que van a impactar a las futuras generaciones? ¿Y por qué no pedimos, no reclamamos más a los gobiernos que implementen acciones para mitigar estas consecuencias? Eh,
No sé por qué no pedimos. Pedir, pedimos. El asunto es que nos escuchen y que nos den bolilla. Ahora, bueno, ahora te digo, no es tan fácil para los gobiernos hacerse los onzos porque, me refiero más que nada, tendría que haber políticas de Estado más allá de los gobiernos de turno, ¿no? Acá no se trata de una cuestión partidaria, sino de un beneficio para todos. El tema es que con las redes sociales ahora y con internet es muy difícil ocultar lo que se hace o lo que no se hace, porque también es una política la omisión. O sea, no hacer también es una política. Entonces, yo creo que ahora justamente que viene el Día de la Tierra este viernes, bueno, los chicos jóvenes se están preparando así actividades para hacer en la vía pública y bueno, nosotros ahora del 4 al 9, sabés que hubo una rebelión mundial de los científicos que salimos todos de los laboratorios a protestar y bueno, yo no estoy de acuerdo, digamos, con acciones violentas, aunque ellos dicen que no era no violento, pero en España, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, se hicieron algunas cosas violentas. O sea, eso de pintar un monumento, por más que sea una pintura biodegradable, a mí no me parece que haya que dañar un edificio público y que después haya que gastar dinero de los impuestos de la gente para limpiarlo, o sea, no me parece. Pero nosotros acá salimos a dar charlas y pusimos afiches en la universidad, dimos charlas en la vía pública, se hizo un grupo de chat, estuvimos muy presentes en las redes, cada uno de nosotros subió un video de menos de 2 minutos diciendo qué es lo que nosotros hacíamos, en qué nos habíamos especializado y por qué había que estar preocupados por lo que viene en relación con eso. El mío fue el primer video que se subió y que se viralizó el 4 de abril. Pero eso no fue porque yo soy no sé quién, o sea, en realidad fui la primera porque esa semana justo se casó mi hijo menor y bueno, yo iba a estar muy ocupada con la preparación del Claro. civil y del casamiento, pero se viralizó de una manera que tiene más de 2 millones de vistas, ¿viste? Yo no podía creer porque yo no soy ningún influencer. Sí, sí, Cuando no. vi las estadísticas en Guay Sirene, que es mi red de Instagram, casi me desmayo. Pero bueno, es una movida importante y bueno, y encabezada también por profesionales, ¿no? Ustedes no son ningunos recién nacidos en cuanto a estos temas, eso es algo muy, muy ponderable también para resaltar y el legado que le están dejando a las nuevas generaciones y más que nada a los alumnos que vos tenés. Sí, lo que pasa es que yo hice siempre comunicación de la ciencia. De hecho, le abrí un camino importante desde que yo hice el curso con el doctor Velo Copitón en lo que soy el Instituto Leluar, hace muchísimos años atrás, más de 30, fui una de las primeras promociones en comunicación de la ciencia y en ese momento, inclusive cuando yo empecé a hacer notas para los diarios, eh, fue más de 30 años, mira, porque todavía estábamos en gobierno militar, fue cuando yo volví a Estados Unidos, y me acuerdo que con el doctor Velo Copito nos citaron de la Comisión de Ciencias Biológicas, porque yo tenía una beca, y nos dijeron que a mí me pagaban por 45 horas de investigación, no de divulgación. Entonces él me dijo, no te preocupes porque nadie te conoce por tu apellido de casada. Yo ya estaba casada, me casé joven, me dijo, usa tu apellido de casada como un seudónimo. Y salí a hacer las notas, después me quedé trabajando como becaria una vez que hice el curso con ellos, con mi apellido de casada. Y lo pude recién oficializar en el 83 cuando asumió Alfonsín, que se permitió. Ahora el CONICET pide a la gente que haga comunicación de la ciencia. Viste que hay mucho en la Liga de la Ciencia, estuvo Científicos de Industria Argentina, o sea, CONICET dialoga, no sé, hay un montón de espacios para divulgar ciencia, pero antes no ocurría eso, me lo prohibían, ¿entendés? Entonces, a mí siempre me interesó y lo que ocurre con muchos investigadores todavía es que yo los acudo a mis colegas y les digo, salgan de los laboratorios porque ustedes están metidos ahí como si fuera un submarino y de vez en cuando asoman el periscopio a ver qué necesita la sociedad. No, soy medio bruta, pero muy frontal. Y entonces se matan de risa, me dice, pero sabes que siempre tenés razón con lo que nos decís, pero yo los hago, si no yo no los sacudo, no se dan cuenta, ¿viste? Porque están tan insertos en lo que están haciendo, que es muy valioso desde ya, de hecho, ¿no? Por supuesto, pero de vez en cuando, aunque sea un ratito por semana, dedicar, aunque sea a conversar con la gente de la Red Argentina de Periodismo Científico, como vos, o como montones de grandes periodistas que tenemos nosotros, que pueden perfectamente hacer excelentes notas con lo que se hace acá, que se hace ciencia de muy buena forma, ¿viste? Creo que es uno de los mejores países, si no el mejor, mira, quizá nos
competimos con Brasil por la cantidad de investigadores que tienen, pero, o con Chile, pero prácticamente te diría que es el mejor país de la Argentina en el sentido de la cantidad y la calidad de la ciencia que se hace, por lo menos en los temas ambientales, que es lo que yo conozco. Y creo que en Claro. salud, y creo que en salud también, no me equivoco si sumo salud. Sí, sí, digamos, es clave sacar a los científicos de los laboratorios un ratito para que le comenten a la sociedad y a través del periodista científico qué está trabajando, qué está investigando, cuál es el desarrollo que se viene. Y eso, bueno, eso es clave y está muy bien que lo resaltes. Eh, Te quería consultar también sobre eh, cuáles son las tendencias hacia tener un ambiente más saludable, ¿no? Si tiene que ver con apuntar contra la deforestación, si tiene que ver con apuntar contra los nuevos usos de la energía renovable, cuidado de la basura. ¿Vos qué es lo que analizás? ¿En qué sentido me lo preguntás? O sea, En el no sentido te... de para hacer una tierra menos contaminante, para dejar menos contaminación en la tierra, ¿hacia dónde estamos yendo concretamente? Porque lo de, digamos, por ejemplo, te doy un dato, lo de los autos eléctricos, no, digamos, estamos ya en el siglo XXI y ah, faltan décadas como para que se implementen en forma masiva. Igual te digo que con los autos eléctricos hay que tener un poco de cuidado, porque también, yo justamente lo charlaba ayer con un colega tuyo, los autos eléctricos son por supuesto una muy buena idea, pero el tema es cómo se produjo la electricidad de la batería de ese auto eléctrico, porque si se produjo con un combustible fósil, como el carbón, el petróleo o el gas, estamos con más de lo mismo. Refiriéndome al Acuerdo de París y al panel intergubernamental de cambio climático, con lo que está diciendo, o sea, con los cambios realmente que hay que hacer de fondo. Lo que pasa es que nosotros tenemos toda una cuestión muy lenta, tenemos esa ventana de tiempo de la que habla el IPCC en sus últimos informes, tanto el informe físico que se presentó en agosto del año pasado, como el informe del 28 de febrero de este año de biodiversidad, que es lapidario, y ahora el último informe justamente del 4 de abril, que fue cuando empezó la semana de la rebelión nuestra, ¿no? O sea, es tan lapidario, hasta Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que dijo, pero desesperado, por favor, actúen, ¿no? Está, digamos, de alguna manera repitiendo el discurso de una chica, de una niña, como era Greta Thunberg hace 3, 4 años atrás, de manera realmente muy vehemente desde las Naciones Unidas. Y vos fíjate que los informes, lo que hicimos nosotros la rebelión, filtramos el verdadero informe del IPCC, porque hasta que sale a la prensa está muy maquillado, ¿viste? Le sacan las cosas que no convienen a algunos países claves, ¿no? A los países líderes. Y eso va a ser insostenible, porque esta ventana de tiempo que ellos dan es hasta el 2030, o sea, tenemos 8 años y pico. ¿Entendés? Hasta el 2030. Sí, digo bien, no, 7 años y pico, porque ya estamos casi a mitad Sí, de, sí, sí. 7 años y pico, todavía menos tiempo. Entonces, a mí realmente me preocupa, como te decía, por la futura generación. Entonces, este Día de la Tierra, una de las cosas que hay que salir a desmitificar es justamente cuando se usa otro tipo de energía, como en este caso, como vos bien me preguntabas, de los autos eléctricos, bueno, ¿con qué se obtuvo esa electricidad? ¿Entendés? Porque si se obtuvo de la manera tradicional no sirve, tiene que haberse obtenido de energías renovables, de cualquiera de las opciones, que son un montón de las energías renovables. Una cosa que yo no me termino de explicar en la Argentina, porque tengo un hijo geofísico y lo charlamos mucho con mi hijo mayor. Mi hijo mayor hizo la licenciatura en física acá y después hizo su maestría en MIT, que es la mejor universidad del mundo, y después tuvo una beca para el Imperial College de Londres, uno de los pocos argentinos que fue becado en el Imperial College, y me dice, mamá, me dice, ¿cómo la Argentina, con la cantidad de posibilidad que tiene de energía geotérmica en Neuquén, está extrayendo de vaca muerta? No se puede creer, porque es el lobby petrolero al que siguen financiando, y pues perfectamente, vos fíjate que la energía geotérmica solamente se usa para hoteles para curar el reuma,
¿no? En una localidad, cuando se podría usar en la ciudad de Neuquén, cruzar el Río Negro a través del río Chipoleti, que está pegada a Neuquén, también podría tener energía geotérmica, todo el resto de la provincia de Neuquén podría tener energía geotérmica, no perjudicaría a los pueblos originarios que están quejándose por Vaca Muerta, porque es una provincia con muy poca agua. O sea, hay cosas que no se explican en la Argentina, ¿entendés? O que insistan tanto con la exploración sísmica del mar argentino, que es tremendamente peligrosa para la fauna, cuando en realidad esos dólares, en el supuesto caso que lleguen a entrar, porque se encontró petróleo, cosa que es muy poco probable porque seguramente va a haber gas, si extraen petróleo, hasta que se extrae, hasta que se vende, hasta que se cobra, pasa por lo menos una década y media. Eso te lo dice cualquier geofísico, no solamente mi hijo. Entonces, ellos, digamos, la gente cree que va a tener los dólares mañana. Es una falta de conocimiento que tiene la gente que tiene que tomar las decisiones. Y acá no me refiero a ningún partido político. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas que hace este gobierno, pero en esto se están equivocando. ¿Entendés? Yo escucho al ministro Culfas y tiene un cassette y repite cosas que se decía, te lo juro, y yo, mira, lo he charlado con gente que está en el gobierno y todo. Son cosas que está repitiendo que se sabían, digamos, está diciendo cosas de hace, digamos, atrasa como 30 años en ese tema. ¿Entendés? Y no tengo ningún problema en decirlo, porque la verdad que ya no sé cómo hacer para que me escuchen. Y vos Pero hablas bueno. de energía geotérmica y también de la energía eólica. Tenemos una Patagonia con vientos. Sí, eólica, tenés la mareomotriz, que es la de las mareas, que tienen pistones, que es sencilla de obtener en toda la costa argentina. Tenés la undimotriz, que es la de las olas. Una es horizontal con el movimiento de las olas y otra es vertical con las mareas, ¿no? Tenés la geotérmica. O sea, se ofreció gente, te digo, de Islandia venir gratis a capacitar gente acá para la energía geotérmica. Islandia tiene energía geotérmica, fíjate que es un país que hace un frío terrible en invierno, y todo es energía geotérmica, hasta cocinan en la tierra. Querían venir gratis a capacitar gente de la Argentina, ¿no? Pero es tal el lobby petrolero que ni siquiera les contestaron. Te digo porque yo conozco científicos de Islandia, me dicen, pero la gente que gobierna tu país, me dice, ¿qué tienen en la cabeza? Y yo no sé qué decirles, ¿viste? Siento vergüenza ajena. Y esto empezó ya el gobierno pasado, no es de ahora, empezó durante el gobierno del presidente Macri. Para la gente que no conoce o para los chicos que están viendo esta radio, que también es bastante joven, ¿qué es la energía geotérmica? Para explicarles brevemente. Es la energía que, digamos, vos podés obtener energía a través del calor que te da digamos, la tierra desde las profundidades, ¿no? Vos tenés volcanes activos en la cordillera de los Andes, junto con las montañas rocallosas en América del Norte, y después pasando por Kamchatka, digamos, todo el oeste, el este, perdón, de Asia, Australia, todo eso se llama Arco de Fuego del Pacífico. Vos tenés mucho movimiento de vulcanismo ahí por las placas tectónicas y toda la actividad que hay. Entonces, si vos ponés una máquina de vapor que fue inventada a mediados del siglo XIX y calentás agua y se evapora, la energía que despide ese vapor, estoy diciéndolo muy a grosso modo, es mucho más complicado, pero para que se pueda entender, la energía que despide esa transformación del agua líquida en vapor se puede transformar en energía eléctrica. Entonces, mira, yo estuve en un congreso cuando todavía estaba activa, antes de jubilarme, en investigación en las Islas Azores, que están en el medio del Atlántico, que pertenecen a Portugal. Las Islas Azores tienen la latitud de Nueva York o de Londres y tendría un frío tremendo, viste, en invierno. Sin embargo, es un clima muy, muy agradable. Y ellos tienen, la energía de las casas es casi regalada, la gente paga 2 pesos porque inclusive cultivan frutas tropicales en invernaderos, por ejemplo, piña, ananá, papaya, mango, qué sé yo, todo lo que encontrás en Brasil, viste, en los lugares así tropicales, ellos tienen invernaderos y todo con energía geotérmica. ¿Por qué? Porque son islas jóvenes que surgieron justamente por actividad volcánica, que son como mellizas prácticamente en ese sentido de las que pertenecen a España, como ¿cómo se llama? La capital Tenerife, nunca me acuerdo. Las Canarias. Las Canarias, gracias. Las Canarias, Cabo Verde también, que está frente a África. O sea, todas estas islas son muy jóvenes en la Tierra porque surgieron de la dorsal atlántica cuando protruyó hacia afuera, prácticamente cuando
casi apareció el ser humano, digamos, ¿no? En el muy último en la historia de la Tierra, viste que cuando uno ve la esfera geológica sería en el último segundo, si la historia de la Tierra fuera un reloj. Entonces son muy jóvenes y permanentemente surge la energía y ellos todo el tiempo aprovechan cada vez que ven un geyser o que hay porque se nota enseguida cuando se escapa un poquito de calor, ahí lo entuban y la convierten en energía. Si lo puede hacer una isla, un archipiélago, como son las Azores, cuya capital es Ponta Delgada. Yo estuve ahí haciendo una pasantía en la Universidad de Ponta Delgada, es Punta Delgada sería, ¿no? Pero la ciudad se llama así, es portugués. Si lo pueden hacer ellos, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Con la infraestructura y con la sabiduría científica que hay en la Argentina. Lo que pasa es que es negligencia, falta de conocimiento. Yo tengo la esperanza que ahora, te digo, con la ley Yolanda, que en un homenaje a Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Ambiente no solo de la Argentina, sino antes de que fuera ministerio, ¿no? Sino de toda América Latina, por esta ley los funcionarios tienen obligatoriamente que formarse en los temas ambientales, sean municipales, provinciales o nacionales. Entonces no pueden decir me equivoqué, no supe, no sabía, hice esto mal porque no me di cuenta. No, ya es insostenible porque nos vamos a quedar sin posibilidades ambientales, sin planeta. Y no estoy Sí. exagerando, o sea, lo dicen todos los informes, ¿no? Por eso vuelvo al Día de la Tierra, que te cuento un poco por qué surgió. Es un día internacional que en realidad el oficial es el Día del Ambiente, que es el 5 de junio, pero esto surgió como un movimiento popular gracias a un senador que se llamaba de apellido Nelson, Gaylord Nelson, un senador de los Estados Unidos en 1970, justamente en el 2020 se cumplieron 50 años, y empezó a movilizar escuelas, empezó a movilizar gente de ONGs y preocupada por los temas ambientales, porque aparte de ser senador de Estados Unidos, él era un gran activista ambiental desde antes, ¿no? De ser senador. Entonces, a partir de ahí otros países lo tomaron y bueno, llegó a muchos países del mundo y hoy lo conmemoran. Pero en realidad las Naciones Unidas, el oficial que reconoce es el 5 de junio. De todas maneras, el 5 de junio tiene más relación con la aparición después del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, el PNUMA, o el UNEP en inglés, ¿no? United Nations Environmental Program. Pero este tiene que ver con con la creación de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA de Estados Unidos, la EPA, que sería en castellano, que sería la Environmental Protection Agency. La Agencia de Protección Ambiental no existía antes de esa movilización del 70 en Estados Unidos. Entonces, gracias a todo esto se crea la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y después otros países del mundo también tienen. Nosotros acá tenemos un ministerio a nivel nacional y también las partes provinciales, pero en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay una agencia de protección ambiental que se creó hace relativamente poco, no hace 2 ¿Y vos décadas. crees que ese ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires debería replicarse también en el interior del país, en otras provincias? Se replica con otro nombre. En Ah, realidad, a ver, el nombre es el mismo, pero las funciones no son iguales. O sea, acá hay más actividad de educación ambiental, también se hace investigación, en la agencia hay un laboratorio que analiza las aguas, por ejemplo, de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, de las escuelas, de los arroyos entubados, urbanos, que tenemos unos cuantos en la Ciudad de Buenos Aires, del borde del riachuelo que da hacia la Ciudad de Buenos Aires, qué sé yo, pero básicamente en lo que ellos llaman hoy el Paseo Ambiental del Sur, que antes era el Centro de Información Ambiental en Lugano Soldati, en esa zona hay, por ejemplo, todas actividades gratuitas tipo huerta, hacen hidroponía, hay unos paneles solares, la gente va, les hacen cursos gratuitos, hay un vivero de plantas nativas, o sea, es diferente. En Estados Unidos tiene una función de contralor y de castigo, o de regulación. Acá hace más educación ambiental y formación a la comunidad. Digo formación ambiental porque vos a la gente grande que ya fue a la escuela no le podés hablar de educación ambiental. Eso es para la escuela o para la universidad, digamos, para las instancias formales de educación. Cuando vos estás enseñándole la parte ambiental a gente grande, hablas de formación ambiental, que sería lo que no está enmarcado en la educación formal, justamente. Irene, vos ahí tocaste un tema importante que es la agencia de Contralor, ¿no? Un organismo que actúe como un policía, ¿no? Que controle, que ponga multas. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo es también la función de ACUMAR en cuanto al riachuelo? ¿Por qué se sigue contaminando las aguas? ¿Y qué es lo que nos falta para despertar, para tomar esta conciencia?
¿Tenés 7 horas para que te cuente? No, mira, no a ver, no, yo no estoy ahora en Acumar, no tengo la menor idea de porque va evolucionando, digamos, es permanente. No sé ni quiénes son las autoridades ahora, te digo sinceramente, pero a mí me parece que, digamos, todo lo que se hizo, o lo que la gente viene reclamando por mucho tiempo, de todo lo que se hizo algo, pero se hizo poco. Se pudo haber hecho más. Por ejemplo, cuando se empezó a remover los barcos, pero no se sacaba la contaminación de fondo, que es justamente lo que está en el fondo, que es todos los metales pesados que están ahí metidos dentro del sedimento, porque no están en el agua. No encontraban la manera de hacerlo sin contaminar, o sea, no es fácil. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo, porque era joven y en ese momento estaba súper activa, cuando era María Julia Elzogaray, que en paz descanse, si puede descansar en paz por todos los desastres que hizo, ¿no? Cuando era la secretaria de Ambiente, me acuerdo que en ese momento vino gente, yo fui a una reunión de descontaminación del riachuelo en aquella época, en la época de María Julia, fue la época de Menem, ¿no? Yo fui, me había pedido a la gente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, en ese momento era Secretaría, todavía no había Ministerio de Ciencia y Tecnología, que fuera en representación a la reunión, porque yo había hecho mi tesis en temas de agua, de ecología de agua, entonces de ríos, básicamente, entonces me mandaron a representar a la Secretaría. Y yo ya había entrado en la carrera del investigador del CONICET en ese momento. Y yo me horroricé, porque además encima, yo hablo bien inglés porque estudié en Estados Unidos, y vino una persona que descontaminó el Támesis, o sea, del equipo de la descontaminación del Támesis, a explicar lo que habían hecho. Y la persona que hacía la traducción simultánea, se ve que un poco de alguna manera leccionada por la gente de María Julia, traducía la mitad, y algunas cosas Obviaba. las cambiaba. Y entonces yo me paré y dije, no está diciendo esto este señor. Entonces traduje literalmente, porque tengo bastante práctica no soy intérprete, pero tengo bastante práctica en interpretar, porque muchas veces me han pedido en reuniones de Rotary, por ejemplo, que vienen gente de Estados Unidos o del Reino Unido, en las cenas, que yo haga de intérprete, y no, si bien lo hago de manera honoraria, por supuesto, porque no pueden pagar una persona, un traductor oficial. Y entonces le dije, no está diciendo esto este señor. Y me miraron con una cara de perro y casi prácticamente me echaron de la reunión. Y yo dije, yo de acá no me voy a ir porque yo estoy por la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Pero digan la verdad. Bueno, el tipo igual, de todas maneras te cuento, como no hicieron, le dijeron que no iban a hacer. ¿Sabes lo que el tipo dijo? El tipo dijo que, te estoy hablando de, mirá de qué época, ¿no? De los 90, que para frenar la contaminación del riachuelo había que dejar de contaminar. O sea, una cosa tan sencilla como esa. Entonces dijeron que eso no lo podían hacer porque no le podían pedir a las empresas eso. Pensaba la época de Menem, ¿no? Liberalismo económico. Entonces el tipo agarró y dijo, entonces yo no tengo nada que hacer acá. Se levantó y se fue dando un portazo. Fue un papelón, decir que no había redes sociales, porque eso hoy se hubiera viralizado de una manera, no había celulares, la gente no filmaba, pero hoy se habría viralizado de una manera tremenda. Pero Sí, yo sí, esas sí. cosas no me las olvido, ¿entendés? O sea, a pesar de mi edad, sigo súper activa porque me jubilé en la gestión y la investigación, pero sigo dando clases en las universidades. Y a veces los alumnos me dicen, sí, yo escuché porque me contó tal profesor o mi papá o mi mamá que se acuerdan tal cosa de esa época que salió en los diarios. Bueno, no, vos frename y repreguntame, porque si me dejas hablar, te voy a hablar una hora de ese ¿Te tema, pero acordás del nombre de la persona esta? ¿de quién? ¿De quién me decís? Del Támesis, del Ah, experto. no me acuerdo, lo tendría que buscar, si lo busco te lo digo, pero no, así no sabía que íbamos a hablar de ese tema, porque no me dijiste que íbamos a hablar de ese tema, No, no, entonces, no, no, pero si no lo no, habría no, buscado, como pero después lo anécdota, busco y te digo. lo digo, no, el tipo se Dale, fue, es más, era una persona grande cuando yo era joven en los 90. claro. Era más joven, bueno, no me considero vieja, pero era más joven todavía, pero era una persona grande, yo creo que no debe estar viva, un tipo de 60 años en esa época, si está vivo debe estar recontra retirado ya de 90 y pico. Claro. Irene, y bueno, vos, para ir cerrando, ¿vos qué considerás que cuál es el compromiso hoy de los más chicos? Yo veo, como vos decís, ¿no? En mi hijo, en los compañeritos de mi hijo, que tienen mucha conciencia del medio ambiente, de tirar el papelito en la basura, pero para escalar eso, ¿no? Para ponerlo en otra posición y empezar a crear un país serio
responsable frente al ambiente, ¿no? ¿Cómo podemos llegar hasta allá, a Bueno, ese primero, camino? vos mira, dijiste algo clave, porque Tiziano es tu hijo, porque yo te sigo en las redes y veo todo lo que posteas, me parece genial, es divino. Primero los docentes tienen que saber que no es solamente el papelito, ¿viste? O plantar un arbolito, que en general es exótico y a veces causa más daño que el beneficio, ¿viste? Por no poner un árbol autóctono. Pero falta mucha capacitación de los docentes, sobre todo de nivel inicial y en los primeros ciclos del primero y segundo ciclo de la primaria. Falta mucha capacitación, porque yo fui docente de docentes, digamos. Yo trabajé en la época de Filmus, primero como ministro de la ciudad y después como ministro de la nación. Hubo dos programas, uno que se llamaba PIE, con doble I adentro, que quiere decir programa PIE, Programa Integral de Igualdad Educativa, y después se hizo, cuando fue estaba en el ministerio, el FOPIE, que es Fortalecimiento del Programa Integral de Igualdad Educativa. Y yo capacitaba con una chica, tenía una compañera pedagógica que era una licenciada en Ciencias de la Educación, que le daba toda la parte didáctica y pedagógica al tema, y yo la parte de contenidos ambientales. Íbamos a capacitar a los lugares donde nos mandaban a los docentes de lo que se llama el equipo de conducción, que son vicedirector o vicedirectora, director o directora, secretario o secretaria de las escuelas. Ellos después lo bajaban a los maestros y a los especiales también. Y lo hicimos eso durante muchos años. Fue un programa fabuloso, que después cuando, no sé, pasó el tiempo, y después por supuesto el macrismo eso no lo continuó. Pero en ese momento una de las cosas en las que insistíamos era que la ecología es mucho más que eso. ¿Entendés? Les dimos la posibilidad de que hagan juegos ecológicos con los chicos, o sea, cómo se puede aprender jugando, cómo se fijan los conocimientos después de una explicación, pero para eso el docente tiene que estar capacitado. El problema era que faltaba capacitación docente. Nosotros nos dimos cuenta que todos hacían lo mismo, se fijaban en el papelito, le ponían en el delantal, eran las escuelas públicas, ¿no? Le ponían en el delantal blanco un brazalete verde al que se portaba bien para que junte los papelitos de los caramelos que habían tirado y para poner el tacho. Sí, pero nadie pensaba después dónde va la basura del tacho y si los residuos están todos mezclados o no. Yo, por ejemplo, mira, en mi casa, yo vivo en una casa. En mi casa nosotros acá todos... primero, bueno, acá no se compra ultraprocesado, nosotros tenemos compostera en el jardín, yo no compro nada con envase, compro todo suelto, yo no genero residuos. Lo orgánico, o sea, si uno no tiene esa posibilidad, va a un punto verde y lo lleva. Pero yo, por ejemplo, no genero residuos, casi no, porque no tengo casi envases. Es decir, tengo algún envase, después lo utilizo. Cuando vas a comprar suelto, una dietética, o acá por mi barrio, por suerte, hay un montón de lugares que te venden suelto, como en muchos lugares de Buenos Aires, y llevas el tupper o el frasco, te lo pesan y después te descuentan el peso del frasco del tupper de lo que vos elijas, de lo que compres. Claro, Entonces perfecto. yo no genero residuos. A veces mis amigas que trabajan Sí. de otras cosas me dicen, yo no te creo. Venía a vivir una semana a mi casa y vas a ver. O Bueno, son sea, pequeñas acciones es una que, cuestión, es una que cuestión te- de educación, pero no tienen la culpa los chicos por ahí que no están bien capacitados sus docentes. Ese es el gran problema que yo veo todavía. Están mejor que antes, pero todavía falta. Bueno, bueno, Irene, te agradecemos, nos quedaríamos charlando, como vos decís, 7 horas más del tema con una experta como vos, No, un además una placer. No me gusta la palabra experto. Einstein gran decía, divulgadora, todos somos amiga, ignorantes, colega. solo que en cosas diferentes, decía Einstein, ¿no? Hay cosas que no sé, no tengo idea. Ayer hablaba con una abogada y le digo, vos yo no sé lo que haces vos, ¿viste? No tengo idea. O sea, era una abogada que me decía lo mismo, ¿no? Cada uno sabe lo que estudió, qué sé yo. Bueno, te agradecemos mucho Un tu placer. paso por Conciencia Saludable y te felicitamos. Te agradezco. Bueno, otra vez que no sea que no sea los miércoles, porque tengo clase, voy a poder ir, pues estoy muy cerquita de la radio, estoy a pocas cuadras de la radio. Cuando vos me dijiste dónde quedaba, pero tiene que ser otro día que no sea miércoles, porque los miércoles no puedo. Así que por eso estoy con Bueno, Zoom. bueno, Eso. muchísimas gracias, ¿eh? Un placer grande. Hasta luego. Hasta luego.